Yo era, la verdad, sacaba muy buenas notas y no hacía mucho. ¿Cómo son? Yo de pequeña era muy mala estudiante, la verdad, tengo que reconocerlo. Siempre estaba divagando, estaba un poco en mis pensamientos. Yo era un buen estudiante, o sea, yo sacaba buenas notas. Pues yo era un estudiante de 10, no bajaba del 8 nunca. Joder, el otro, No, tú, no. sí, vale. No. A mí me corrieron como de 5 escuelas por faltar, por estar grabando y así. Entonces yo hice homeschool. Yo era un poco desastre, era bastante desorganizada porque no me motivaba nada, ninguna asignatura me motivaba, yo quería ser actriz y punto. Y sabía que el resto pues que no me iba a servir para nada de lo que yo iba a querer hacer en un futuro. Yo era un alumno muy normal, la verdad, no... Estudiaba como tenía que estudiar, no mucho, tampoco muy poco, no estudiaba el día de antes, estudiaba. O sea, yo era de los que estudiaba el último día, siempre. Tenía también esa cosa buena que era que se me quedaba rápido. Yo me los aprendía literal, como memoria fotográfica, me lo estudiaba 1, 2, 3, casi no le hacía caso a lo que realmente decía, eso está mal, ustedes sí estudien y apréndanselo porque van a ser mejores personas, pero bueno, vale que a mí de repente pues no me giraba la rodilla, como digo yo. Yo tengo mucha memoria, creo, y yo era del día antes. Sí que eres un pito, es verdad, sí. Se me quedaba bastante rápidas las cosas, pero es que lo mío era la ley del último día tal cual. Y luego en clase estaba por uvas. No tenía ninguna herramienta, ¿vale? Yo tenía a mis padres que por suerte han estudiado ingenierías y me ayudaban bastante porque yo hice un bachillerato tecnológico y hice... Pero hablaba muchísimo, que es lo que me pasa también ahora, hablaba muchísimo. De hecho, recuerdo que en primaria una profesora me llegó a poner cinta aislante o celo, no sé lo que era, en la boca para que no hablase. Sí, pero luego en clase yo era un caos, o sea, yo no paraba de hablar, me echaban bastante de clase y los profesores me tenían un poco de tirria. Pero sobre todo tenía que levantarme antes de ir al examen, o sea, en plan a las 5 de la mañana. Pues levantarme a las 5 de la mañana y repasar el examen. Eso era para mí ideal. Pero bueno, mi consejo es coger un buen hábito de estudio, que es lo que me han dicho mis padres siempre. Sí. Y para Se va a poner al consejo, ¿no? ¿No? Soy yo como para dar consejos. También me pasaban muchos exámenes. Muchos. Y montaros vuestra historia, que eso es muy importante también. Sí. O sea, yo cuando estudio me monto mi historia, mi película, mi cabeza y de repente ya te sale. Claro. ¿Qué estudiáis? Bueno. ¿Qué hay que estudiar? Bueno, sí, pero que no os machaquéis, porque yo hay veces que me he agobiado No os mucho. machaquéis. Sí, porque yo hay veces que si queréis algo que necesitáis estudiar mucho, adelante, a por ello y poned mucho de vuestra parte, pero si queréis dedicaros a algo del mundo del arte, yo entiendo que os podéis agobiar porque las asignaturas y el sistema educativo no está planteado para el mundo artístico y podéis llegar a sentiros muy frustrados porque también os ejercen mucha presión. Entonces, bueno, pues sacad las cosas porque es importante tener unos estudios y es muy importante la cultura, pero bueno, que pensad que todo pasa y que tampoco os tenéis que amargar por los estudios.